durante la pasada semana. Abordó el señor alcalde una serie de cuestiones que había planteado en su viaje que había hecho a Valencia, acompañado de la concejala de aquí de Rafal. Pues como les digo, un viaje que había ido a Valencia para hablar con la consellera, dijo, de Obras Públicas y varios o diferentes directores generales con los que se había entrevistado en su visita a Valencia. Pues bien, entonces estuvo hablando de varios temas, nos estuvo diciendo en televisión, los temas que había tocado, que había estado tocando con esos directores generales y con esa consellera, etc. Pues yo quisiera también detallarles algunos de los proyectos que él explicó. En el primero de ellos se refirió el alcalde al servicio de transporte y de autobús en Rafal y aludió a la falta de comunicación de nuestro pueblo con otros pueblos o localidades vecinas. Es cierto, respecto a este asunto, que Rafal, en general, los pueblos de la comarca de la Vega Baja tenemos y hemos tenido siempre una nula, porque no se puede decir ni poca comunicación, una nula comunicación unos con otros. Y de hecho, ese ha sido un proyecto, yo por lo menos se lo he escuchado desde hace años, desde que estoy en política, se lo he escuchado decir a todo el mundo que es un proyecto que hay que hacer, que se debería de hacer, y además así debería de ser también, efectivamente, de conectar de alguna manera todos los pueblos de la Vega Baja. Pues somos una comarca pequeña y parece mentira lo difícil que puede ser ir desde Rafal a Dolores o a cualquier otro pueblo. Ese era uno de los asuntos que había hablado, pero bueno, eso es un proyecto que no se le escapa a Rafal, quiero decir, es cosa de instancias más altas, de la consellería, de la comarca, a nivel comarcal, etc. Pero les digo, me detengo en este punto, sobre todo porque él habló, el alcalde también habló, se refirió a lo que es el transporte de autobús en Rafal. Y, desde luego, respecto al servicio de transporte de autobús que ahora mismo funciona en Rafal, y que el alcalde dijo que era, y es el que es la línea regular de autobuses de Callosa, Rafal, Hospital Orihuela y vuelta, que efectivamente es lo único que hay. Y me llama la atención, o quería decirles, y recordarle también a él de paso, que ese autobús, cuando entramos nosotros, cuando el PP entró en 2007, lo primero, ya estaba esa línea así, ya tenía una parada, estaba la línea funcionando tal cual les he dicho, y tenía solamente, cuando nosotros entramos, tenía solamente una parada, la parada de autobús, justo donde está ahora, en el parque de allá del Hiperver, en la salida del sector sur. Allí estaba la parada cuando nosotros entramos. A pocos días de entrar en el ayuntamiento tuvimos quejas de 2 o 3 vecinos, de algunos vecinos, diciendo que eso era un mal servicio, que se dieron cuenta en ese momento que era un mal servicio, que el ayuntamiento deberíamos de luchar porque el autobús entrara al pueblo, porque efectivamente la gente del pueblo, la gente que es de la otra punta del pueblo para ir allá donde está el Hiperver, estaba muy distante, etcétera, etcétera. Desde el Partido Popular contactamos con la empresa de autobuses, se lo argumentamos, se lo expusimos, dijeron que no, decían que no, y finalmente, después de mucho hablar, de mucho tratar, al final convinimos en que sí. Y el autobús, ese estuvo entrando, ese mismo autobús que para allí en el Hiperver, el de la línea regular que les hablo, estuvo entrando a recoger a los vecinos que tenían que subir en la zona del antiguo cine, o sea, dentro del pueblo. Precisamente porque trató eso, la empresa la trató con el ayuntamiento, estuvimos, como les digo, tratando con ellos el hecho de que el autobús entrara e hiciera un servicio más completo. Ya cuando nosotros salimos se dejó de hacer ese servicio, un poco antes se dejó de hacer ese servicio, pero que yo sepa, a partir de que haya estado el Partido Socialista, llevan 4, casi 5 años, que yo sepa, ni se ha intentado, ni se ha hecho, ni se ha luchado para que ese autobús, ¿vale?, haga ese servicio o amplíe ese servicio entrando al pueblo y que los vecinos de Rafal no tengan que salir hasta el punto del Hiperver, como están haciendo ahora mismo, y que se facilite, que al menos, aunque sea escaso el transporte que hay, pero ese es el que tenemos, y de hecho es el que más se usa porque va al hospital, es el que lleva al hospital también, pues que yo sepa, desde luego, el PSOE, desde que está, con los años que están, yo creo que negociaciones con la empresa ni intentar, desde luego, tener un mejor servicio, que yo sepa, desde luego, no se ha tenido. Entonces me pregunto que cuándo piensan en los vecinos
señor alcalde, cuando piensa en los vecinos, porque también podían ver, aparte, como decimos, de la deficiencia de autobuses que hay en esta zona, pues también podían ver del que hay y la línea que hay, pues hacerla más asequible a los vecinos poniendo 2 paradas en el pueblo. Igual que digo eso, digo que también hubo vecinos que lo pidió cuando estábamos nosotros cuando entramos, no sé si lo habrán pedido ahora, pero si no, pues también están a tiempo de pedirlo, de igual manera. Eso por un lado. Por otro lado, dice también el señor Pineda en su intervención que en ese viaje a Valencia, cuando hablaron con los directores generales o con la consellera, hablaron también de la CV 912, o sea, la carretera que atraviesa el pueblo, que atraviesa Rafal, y de la que el Partido Popular hizo ya un proyecto. Hicimos un proyecto, antes de salir había un proyecto, recuerden que primero se hizo un primer proyecto que fue los alrededores de o sea, las plazas, alrededor de la iglesia, toda esa zona de alrededor, toda la zona, todas las calles peatonales que se hicieron y la zona alrededor de la iglesia. Todos se acordarán cómo estaba aquello, que estaba hecho un desastre después de tiempos inmemoriales, dejado de la mano de Dios. Y entonces, en aquel momento se hizo primero una primera fase del proyecto, que era eso, y se contemplaba una segunda fase que afectaba a lo que era la carretera al pasar por todo el centro de la ciudad. Dice el alcalde que bueno, que es que nosotros que no sacábamos el proyecto, pues no, porque resulta que no ganó el PP en las elecciones, ganaron ellos, por lo tanto, pues claro, a quien le toca terminar el proyecto, todo no se podía hacer, bastante hicimos. Entonces, a quien le tocaba terminar el proyecto, pues era el gobierno que entraba en ese momento, que fue el PSOE. Han pasado 4 años y es menos mal que a los 4 años y medio ya empieza usted a retomar ese proyecto, que les recuerdo que en un momento, en un principio, pues hasta les dio como un poco de risa que estuviera ese proyecto, les pareció como un poco, no sé, como que estaba de más. Me alegro que ahora que también lo retomen y se den cuenta de lo importante que es ese proyecto para el pueblo. Porque es además, no solamente porque sea la zona centro del pueblo, sino porque pues es lógicamente una zona de mucho tránsito de personas, de las personas que vivimos aquí en Rafal, de rafaleños para un lado y para otro, es donde está la iglesia, de donde están los bancos, en fin, es una zona, pues bueno, no más importante que otras, pero para cuidarla, como todas las demás. Pues espero que además ustedes hagan ese proyecto pensando en todos los vecinos, porque le escucho decir en su intervención que hay que cuidar al peatón. Pues es claro que hay que cuidar al peatón, señor Pineda, pero también debe de pensar en otras cosas, no solamente en el peatón. Debe de pensar también en los residentes de esa zona, en hacer una zona cómoda, confortable para todos los ciudadanos, para peatones, para los residentes, incluso para la circulación también, para que sea cómoda para todos. Habrá que le digo, como le digo, habrá que pensar en todos, no solo los peatones. Pero yo les pido que lo hagan desde luego con criterios sostenibles también, porque ya se han cargado ustedes las zonas peatonales. Tanto que costó, con tanto empeño que se hicieron esas zonas peatonales, como les he dicho muchas veces, creo que no hay ningún pueblo en España que no tenga zonas peatonales, y vienen ustedes y las quitan lo primero que se les ocurre, la genial idea que se les ocurre. Espero que ahora en este proyecto, que además, como digo, es importante para todos los vecinos, ¿vale? Es importante, pues espero que ustedes tengan en ese proyecto finalmente el máximo bienestar de los vecinos, que sea eso la prioridad de este proyecto. Espero. Otro de los temas de los que el alcalde estuvo hablando fue de la circunvalación de Rafal. Y dice que el conseller respectivo, o el secretario, como digo, no recuerdo exactamente quién, le dice que es imposible respecto a esa circunvalación. Y le dice que además no hace falta una carretera para ir a Moradí, que Rafal no necesita circunvalación, eso es lo que usted dice, porque hay carreteras que llevan al Moradí. Y el alcalde, pues cuando lo está explicando, nos lo está explicando a todos los vecinos, entiende esa situación y dice que efectivamente que hay carreteras que llevan al Moradí. Pero, señor Pineda, ¿usted qué tiene en la cabeza cuando estamos hablando de una circunvalación para Rafal? Cuando hablamos de una circunvalación para Rafal, no estamos hablando de accesos al Moradí. Estamos hablando de tener, como tienen igualmente, igual que le he dicho antes, todos los pueblos de España, una circunvalación para desviar el tráfico pesado, que es molesto para todos los vecinos que vienen a un pueblo, para que precisamente que no pasen por el centro del pueblo.
Esa es la finalidad de una circunvalación. Cuando hablamos en Rafal de una circunvalación, no estamos pensando en que sea una carretera de acceso al Moradí, como le dijo usted al conseller y como usted se queda tan tranquilo explicándolo, que no, que esa no es la cuestión, que la cuestión es evitar que una serie de camiones, de coches, etcétera, que no vienen a Rafal, sino que pasan por aquí, atraviesan Rafal, que no pasen por el centro de Rafal. Eso es el sentido de una circunvalación. Y así es como lo tienen la mayoría de los pueblos de España, no voy a decir de la provincia de España, la mayoría de pueblos que han pensado en el bienestar de los vecinos. Pero da la casualidad de que en Rafal tenemos ese problema. ¿Y sabe por qué tenemos ese problema? Pues se lo voy a decir. Porque cuando se contempló y se hizo, que lo hicieron ustedes, lo recuerdo, el sector sur, el plan general que amplió el sector sur, no contemplaron una circunvalación para el pueblo. No se les ocurrió contemplar una circunvalación, no sé en qué pensaron, ¿vale? Y condenaron esa posibilidad, que habría sido quizás el lugar natural, aquel de allí, y una vez que se ampliaba el pueblo, haberlo hecho. Pues no, ustedes estrangularon esa posibilidad. Entonces dejaron esa posibilidad sin poderse realizar, que era el momento de hacerla, como les digo, porque fue cuando se hizo el plan general. Entonces podrían haberlo hecho por allí. Un acceso, ¿vale?, para bordear el pueblo y que los coches no tengan que cruzar necesariamente por en medio del pueblo. Pero es más, le digo otra cosa. No hicieron eso, pero se les ocurrió que, de hecho, para eso expropiaron o cogieron algunos terrenos, se les ocurrió que iban a hacer una especie de carretera de circunvalación que envolviera el pueblo, que era la Avenida de la Paz. Usted lo sabrá y lo sabemos todos los vecinos. ¿Sabe por qué? Porque hasta en los planos que nos daban en el ayuntamiento y que ustedes tenían allí para dar a los ciudadanos estaba Avenida de la Paz, figuraba en el plano bien trazado desde el principio hasta el final. Y esa Avenida de la Paz, señor alcalde, empezaba en el proyecto, o llamémoslo proyecto, no lo sé, pero desde luego en los planos que les digo que ustedes hicieron y repartieron en el pueblo, esa Avenida de la Paz empezaba en el Calvario y terminaba en su calle, en la Avenida de la Paz, señor alcalde, en su calle. Por eso su calle es más ancha que ninguna calle en Rafal, ¿vale? Porque ya se contemplaba que esa avenida fuera una arteria, ¿vale?, que le diera la vuelta al pueblo, digamos que fuera desde el Calvario hasta la salida por su casa, por su calle, ¿vale?, que sale a la carretera de Almoradí. Ese era el proyecto que llevaban. No sé si ahora, cuando usted está hablando de que desvío no, de que no se puede hacer desvío, de que no se puede hacer circunvalación y de no sé cuántos planes, que ahora le diré también de lo que es el plan que llevan en la cabeza del nuevo plan general urbano, si ustedes están contemplando esa salida como estaba o qué han hecho ustedes con esa salida. Pero como les digo, señoras y señores, eso estaba puesto en los planos de Rafal y lo puso el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista, dibujó y puso y proyectó. De hecho, se cogieron terrenos para que pasara por ahí esa avenida, la Avenida de la Paz, ¿vale?, que empezaba, como les digo, en el Calvario, en la zona del Calvario, en la zona del Miliki, en la calle esa de atrás de lo que es la calle del Calvario, empezaba por ahí y acababa en lo que es la Avenida de la Paz, o sea, todo sería la Avenida de la Paz, acababa en lo que es la última calle, que es la calle que actualmente pues es la del alcalde. Acababa en esa calle y enlazaba con la carretera de Almoradí. No sé yo si en el proyecto que llevan ustedes actualmente del nuevo plan general, eso lo contemplan o no lo contemplarán, pero desde luego eso es lo que llevaban hasta ahora y lo que siempre han vendido que iban a hacer. Y de hecho los terrenos, como digo, que se expropiaron, muchos de ellos se expropiaron con esa finalidad, aunque estén sin pagar. Pues eso ya me parece, ya si hablamos ya nos metemos de pleno en el nuevo plan general, me parece ya el disparate más grande. No sé, porque me imagino que seguirán y que ustedes